Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. Jorge Luis Borges decía que el olvido es el único perdón y a la vez es la única venganza. En el tiempo más reciente hemos tenido una lamentable tendencia entre muchas personas que dicen representar el catolicismo siendo sus transmisores en medios, sea porque son influencers, sea porque son youtubers, sea porque graban videos, sea porque son frailes o sacerdotes o lo que sea, que tienen cierta relevancia mediática y sobre todo en redes sociales. Y esa tendencia ha sido a insistir en el castigo de Dios, en que el Dios en el que en teoría creemos los cristianos es un Dios que entre las muchas cosas que hace, castiga. Y ha sido una insistencia fuerte, y es una insistencia que además cobró mucha fuerza en la pandemia con todas estas interpretaciones alrededor del virus y alrededor de los niveles de contagio y por qué estaría sucediendo semejante situación que fue angustiante y fue traumática para buena parte de la humanidad. Quizá en el primero, segundo, tercer episodio de La Azotea, quienes nos hayan seguido así como desde los inicios podrán recordar que incluso estábamos comentando en una de esas secciones que se llamaba Pero yo les digo, a uno de estos padrecitos que hablaba del coronavirus como un efecto del castigo de Dios, como un castigo mismo de Dios. Hay una insistencia en eso, ¿verdad? Y es una insistencia irónica y a la vez una insistencia, podríamos decir, curiosa, porque el inspirador del cristianismo, o si queremos llamarlo el fundador del cristianismo, si queremos llamar la esencia, la persona esencia del cristianismo, por quien hasta incluso tiene su nombre, Cristo, ¿sí? Jesús de Nazaret, tenía otra insistencia diferente, muy relacionada con lo mismo, muy relacionada con esta cosa como del error, ¿no? De la falla, del pecado, del equivocarse, la equivocación, ¿sí? Pero la insistencia de Jesús de Nazaret, la tendencia de Jesús de Nazaret, si él hubiera grabado hoy esos videos, si se hubiera grabado hoy esas reflexiones y esos audios, si hubiera mandado esas enseñanzas a través de las plataformas y de las redes sociales, no hubiera hecho ningún énfasis en un Dios que castiga. Aunque hubiera insinuado algo como eso en algún momento. No estoy diciendo que no lo haya insinuado, claro, pero no era ni su énfasis, ni su preocupación, ni su tema más importante. Su tema más importante era que Dios perdona. ¿Sí? Entonces ahí está el contraste, y es un contraste, insisto, irónico. Cristianos, además cristianos que se creen más cristianos que todos los demás cristianos, con un énfasis importante en que Dios castiga. Cristo, Jesús de Nazaret, a quien sus amigos y discípulos reconocieron como el Cristo, el Mesías, el ungido, haciendo un énfasis impresionante en que Dios perdona. Y pareciera que de fondo lo que hay es como una gran verdad, y es que el ser humano se equivoca, que el ser humano la riega, que el ser humano la embarra, diríamos, en Colombia, ¿no? Y entonces de ahí que la reacción de Dios, entonces, para un lado, si es un poco estricto y rígido, entonces está el castigo. Para el otro lado, si es bonachón y querido, entonces perdona. Pero eso solo si se entiende que ese error, esa equivocación y ese pecado son simplemente como actos en contra de una norma,
¿sí? Que todos los seres humanos por tendencia terminan haciendo, porque es casi que irremediable, porque estamos mal hechos, ¿verdad? Con toda esta manera nefasta de entender y de enseñar lo que serían estas ideas sobre el pecado en la Biblia. Pues lo que deberíamos entender desde esta propuesta de Jesús es que en su manera de comprender a Dios, su manera de verlo, de relacionarse con Él, en su manera de proponerlo a otras personas como, claro, como ese ser más allá de todo, pero más acá que cualquier otra cosa, más acá que todo lo que está acá. Sí, Jesús sin duda está pensando en un Dios que es una cosa rara, que no lo podemos ver, que no podemos, sí, es cierto. Lo que muchos llaman ese Dios invisible y trascendente, ¿sí? Pero una cosa que es muy clara es que lo propuso más acá, más cercano que todas las cosas que son cercanas para ti, que toda la gente que es cercana para ti. Y desde esa cercanía, que es la matriz desde la que podamos entender el perdón, ¿sí? La condición para que podamos entender el perdón es esa cercanía. Si no, siempre va a aparecer eso, como el bonachón que dice, ay, no pasa nada, está bien, o el implacable que dice, te equivocaste y tienes que pagarlo. No, es que está cerca, y la cercanía implica una mirada diferente. En esa mirada, el perdón es el único castigo. Parafraseando a Borges, para quien el olvido era el único perdón y la única venganza, diríamos, no, el perdón es el único castigo y la única venganza. El perdón. ¿Y qué significa entonces el perdón? Pienso inmediatamente en el gran José Luis Cortés, el inigualable José Luis Cortés con sus ideas y con sus dibujos. Y tiene un dibujo precioso, que lo habíamos comentado con alguna de las preguntas, en la que dice, ¿qué castigo van a recibir? Un angelito chiquitito, como un niño ángel, se acerca a Dios, que es un señor viejo, así súper amable, pero en sus caricaturas, y le dice, oye, papá, ¿qué castigo van a recibir los torturadores, los traficantes de armas, los asesinos, los que fueron crueles con los demás? Y Dios se voltea y le acaricia la cabeza y le dice, solo una cosa van a recibir, que se sientan perdonados por sus víctimas. Que se sientan perdonados por sus víctimas. Ese es el único castigo. Y de fondo hay una enorme profundidad de cosas, pero de la que principalmente quisiera que habláramos hoy es esa insistencia de Jesús. ¿De dónde viene esa insistencia de que Dios perdona? ¿Y por qué es tan importante la insistencia de un Dios que perdona en un mundo que acusa tanto, y en una iglesia que acusa tanto, y en espiritualidades que acusan tanto, y en un sistema de trabajo, de calificaciones académicas, de una cantidad de cosas en las que hemos armado el mundo, que constantemente señalan diciendo, no eres suficiente, te equivocaste, no eres lo que esperábamos de ti, fallaste? Y en el peor de los casos, estás mal hecho. Hay algo mal en ti. Esa insistencia es muy importante porque hay una cosa en la mitología hebrea, ¿sí? En esta mitología hebrea de la que sale luego todos estos relatos acerca del demonio, de Satanás, de los espíritus, de las posesiones, todas estas cosas, ¿verdad? Que surge de una mitología particular, y en esa mitología hebrea particular, que está reflejada en algunos libros de la Biblia incluso, la función principal de Satanás es acusar. El acusador en la mitología hebrea es el enemigo, el adversario, y es Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata el mal? Ojo, ¿de qué se trata el mal? El mal consiste principalmente en hacer sentir culpa.
No en aquella cosa, fuerza interior que te dominó y que quién sabe cómo la atrapaste porque viste una película, porque un día te hiciste un tatuaje o porque un día tuviste un amigo raro y entonces desde ahí se te metió una cosa y eso es lo que hace que te equivoques. Esa no es la función en esa primera forma que tenían. Cuando digo mitología estoy hablando de las formas que tenían de entender, esas formas primitivas de entender por qué los seres humanos son así. Y la función principal de ese adversario, de ese como la oscura de la historia, ¿verdad? En lenguaje de Harry Potter, el innombrable, el señor oscuro, ¿sí? Es el que hace sentir al otro culpable, el que lo señala. Y entonces esto es terrible, porque significa que muchas veces la función que han cumplido las espiritualidades, la religión, incluso algunas herramientas que se supone que sirven para la transformación personal, para el crecimiento, para el desarrollo de la autoestima, para todas estas vainas que buscan los seres humanos, cada vez que ponen el dedo y señalan y hacen que la persona se cargue de culpa, están cumpliendo la función del adversario, del malo de la película. El malo de la película inicialmente no es el cruel, el malo de la película es el que llena al otro de culpa. Y lo que quiero decir con esto es que hemos vivido demasiado tiempo en un esquema en el que es preciso sentirse mal para poder acercarse a Dios o para poder crecer como seres humanos, ¿sí? Hace falta que te sientas mal. Para poder aceptar que te están dando una buena noticia, primero tienen que hacerte sentir mal, ¿sí? Mira todo esto tan malo que tú te has hecho, pero bueno, al menos ahí hay alguien que te quiere, ¿sí? Y entonces te dicen, ay, no, Dios te ama, aunque tú seas una porquería de ser humano. Y resulta que ahí es, insisto, en esa forma primitiva de comprensión de dónde viene el mal en los seres humanos, que era la mitología antigua de los hebreos, que ha sido plasmada en la Biblia en muchas cosas. La función es el acusar, la función es decir, tú estás mal, tú te equivocas, tú lo hiciste y todo lo hiciste mal. Y entonces la primera cosa preciosa de la que insiste Jesús, la primera cosa preciosa a la que yo quisiera que pudieras sentirla y palparla si has llegado hasta este punto es lo más importante del perdón, es que te quita la culpa. Saca la culpa de la ecuación. Hay que sacar eso de la ecuación. O sea, hay que sentir que no podemos vivir desde la emocionalidad del arrepentimiento. Todo lo hice mal y yo me equivoqué y entonces... Y no estoy hablando de ser insensible ante las evidentes equivocaciones que tenemos todos los días. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de no darme cuenta que la regué con toda. No estoy hablando de volverme apático al dolor que haya podido causarle a alguien. No estoy hablando de no vivir desde la culpa y particularmente de no vivir la espiritualidad, la relación con Dios y la relación con los otros que tú amas desde la culpa, que es como un gran monstruo, una sombra aquí atrás que te acusa y te señala porque haces cosas muy malas. ¿Y sabes qué es lo que hace vivir, mantiene con vida a ese monstruo? Errores. Ese monstruo pide a gritos errores, se alimenta de tus errores. Entonces, muchas personas que han desarrollado maneras muy particulares de equivocarse y de ser dañinos para otros, posiblemente nunca hubieran llegado a hacer eso si no se les hubiera catalogado desde el día 1 como el gran equivocado, el niño problema, el que no colabora, el que encerrado, atrapados en un señalamiento, en un diagnóstico. No podemos tener más una espiritualidad que se la pase diciéndole a la gente que es culpable. No podemos seguir teniendo una espiritualidad que se la pase insistiendo en la culpa para poder justificar su idea de que Dios castiga cuando la gran obsesión del carpintero de Nazaret fue decirnos que Dios perdona y que el perdón es el único castigo y el único juicio y la única venganza. Pero resulta que cuando te equivocas, la primera cosa que hace el perdón, ese perdón del que nos habla Jesús, es que te quita la culpa. Es que hace que te puedas levantar sin estar pensando en qué me voy a equivocar hoy.
sin estar sintiendo que caminas todo el día al filo del abismo de que vas a volver a regar, que vas a volver a equivocarte, que vas a volver a dañar a algo o a alguien. Y con esa carga fuerte, pesada y dramática del continuo arrepentimiento, que quita toda libertad. Pero lo segundo, porque es que efectivamente nos equivocamos, o sea, efectivamente a veces con las mejores intenciones dañamos las cosas y a las personas y las dinámicas y las relaciones. A veces con las mejores intenciones la persona que más querías, tu amigo, termina sintiéndose herido por una palabra tuya. A veces, sin siquiera darte cuenta, el esfuerzo de otra persona que tenías al lado y que todo el tiempo estaba ahí haciendo las cosas bien y haciéndolas por ti, quedó minimizado por una mirada, por un gesto, por una palabra. Y la persona se sintió así de chiquitita porque nunca notaste lo que había hecho por ti. Y claro que causamos heridas, por supuesto. Pero es que en las equivocaciones también sales herido tú, también salgo herido yo. O sea, cuando yo me equivoco, eso es un tramacazo. El pecado es un tramacazo. Es como golpearse cayéndose por una montaña. Y mientras que vas cayendo, te vas jalando cosas y vas mirando y claro, terminas haciéndole daño a un poco de gente. Pero hay un segundo elemento importante. El primero es quitar la culpa, pero el segundo es que el perdón significa que Dios te repara las heridas, te limpia, te cura. Es que si has sido, yo qué sé, un mal amigo, si has sido una persona que ha traicionado a los que han confiado en él, te contaron cosas, te contaron secretos, los divulgaste, te apoyaron en ciertos momentos, pero cuando te necesitaron no estabas. Y a esos que eran tus amigos les mentiste, les quitaste cosas, te hiciste el loco. Ok, hay daños ahí, listo. Pero hablemos de ti, del que hizo eso. Estás roto por dentro, tiene algo que estar muy dañado dentro de ti para que te portes así. Nadie que esté cocido bien por dentro y funcionando bien termina haciendo eso. Y entonces, ¿cuál es la idea del perdón de Dios? Vamos a juntar las partes que tienes rotas. No sé qué te haya pasado, no importa. Pero vamos a juntarlas. Como las fracturas de los huesos, como las heridas de la piel, como las lesiones en algún órgano. Vamos a meterle medicina a esto, vamos a meterle terapia a esto, vamos a meter lo que haga necesario, lo que haga falta para que esos huesos vuelvan a pegarse, para que esa piel vuelva a cerrarse, para que esos órganos vuelvan a funcionar como tienen que ser, para que los próximos exámenes salgan bien. En últimas, nuestras equivocaciones y pecados son exámenes que nos dicen que algo muy mal está pasando dentro de nosotros. Y el perdón de Dios es que Él quiere curarnos eso, quiere repararnos eso. Y cuando lo permitimos, cuando dejamos de vivir con la obsesión de la culpa dentro de la ecuación y nos permitimos reconocer tranquila y honesta y humildemente, sí, en el tramacazo me metí un porrazo terrible y le metí un porrazo a un poco de personas. Herí gente que no quería herir o que en mi sano juicio no hubiera herido. Ven, Señor, y ayúdame, repárame. Cúrame lo que sea que por dentro de mí está roto, que me ha hecho portarme así. Cuando lo permito y cuando empiezo a vivir ese proceso de curarme, de volver a estar bien, estoy invitado a rehacer, o si quieren usar una expresión más bíblica, a redimir la historia con los otros. A mirar a los ojos a quien herí y decirle, oye, no quería herirte. ¿Qué puedo hacer para repararte? ¿Qué puedo hacer para también cerrar las heridas que causé en ti? ¿Qué puedo hacer para volver a pegar los huesos que te rompí con lo que hice? A veces el mejor camino será, lo mejor que puedo hacer por ti es alejarme de ti, porque ya veo que te hago daño. A veces el camino será decir, mira, te reparo, ¿no? Te reparo, te mentí, voy a reconocerte la verdad, te quité, te voy a devolver, te fallé. Si me das la oportunidad, esta vez voy a estar ahí. Cuando me necesites voy a estar ahí. Ya no va a haber traición, va a haber lealtad.
pero no como una intención buena del arrepentido, porque ahí está el esquema de la culpa de fondo. ¿Sí? El culpable siempre quiere llegar arrepentido, o como diríamos en Colombia, con pollo asado a redimir la culpa que tiene, pero no se ha arreglado por dentro. Y el perdón es un Dios que te arregla por dentro, pero también te invita a redimir la historia. Te quita la culpa, te repara y te invita a redimir la historia. ¿Qué castigo se necesita para alguien capaz de vivir un proceso así? Ninguno. Porque la única intención de un castigo es que el otro se dé cuenta de lo que hizo y lo corrija. Pero Dios no cree que eso se haga ni con advertencias, ni con infringir sufrimientos, ni con infringirle penas a nadie, sino arreglándonos por dentro del totazo que nos dimos, que nos hizo partirnos tanto, al punto de hacer tanto daño. El único castigo, el único juicio, es el perdón. La gran obsesión del carpintero de Nazaret es que nuestro Dios, de esta manera, nos perdona. Un credo desde la azotea. Miriam, en hebreo, que en nuestro castellano es María de Nazaret, esa Miriam, mamá de Jesús, es un personaje bien lindo del Nuevo Testamento, bien especial en los evangelios. Aunque escasamente aparece en Marcos, en Mateo aparece de una manera muy linda en esa infancia en la que se repite su mujer y el niño, la mujer y el niño, la mamá y el niño. En Lucas va a cobrar una relevancia y en Juan también, muy chévere. Yo creo mucho en María de Nazaret, en la madre de Jesús, que en sus escasas pero muy contundentes apariciones en la vida de Jesús tiene una fuerza bien importante para señalarlos hacia dónde va la vida de su hijo, hacia dónde apuntan lo que van a ser sus palabras, sus gestos, sus grandes apuestas. María parece una mujer que intuye las apuestas de Jesús, porque intuye las apuestas de su Dios. Y por eso su canto, por ejemplo, su canto de alegrarse, de que su corazón se pone gigantesco por las cosas que ve que Dios hace, y especialmente por la manera como Dios trastoca la historia y trastoca las circunstancias que causan tanto sufrimiento, me llena de una admiración y de una veneración, si usamos la palabra tradicional del catolicismo. Pero es una admiración y es un cariño enorme por María. Creo en María. Precisamente por lo mismo, no creo en las apariciones, no creo en los mensajes de la Virgen, no puedo. Ni siquiera en los que la Iglesia ha dicho, sí, esto es aprobado, y porque no se parecen en nada, porque no advierten de ninguna buena noticia, porque no apuntan hacia las grandes apuestas de Dios, porque no parecen vislumbrar qué fue lo que dijo y lo que hizo y las grandes opciones de Jesús, porque no parecen conocer a Jesús. Son apariciones muy cercanas a los sermones de las épocas en las que se dieron. Son apariciones rarísimamente súper convenientes para unas fuerzas políticas de ciertos momentos. Son apariciones que están obsesionadas con las devociones particulares de ciertos sectores del catolicismo, pero que no apuntan hacia donde apunta la María de Nazaret del Nuevo Testamento. ¿Sí? La que entiende que la obra de su Hijo no tiene que ver con purificaciones, sino con una fiesta. Que la nueva comunidad es una fiesta, no es un conjunto de rituales. Pues las apariciones piden rituales. Y entonces no podemos estar hablando de la misma María. Y eso, me cuesta un montón. No me cuesta. Tengo claro que no. Tengo claro que todo mi cariño con María, Madre de Jesús, Madre nuestra, como hermanos de Jesús. Y con tantas cosas que hemos hecho para deformarla, incluidas todas estas vocaciones y apariciones, pues no entran al menos en mi marco de fe.
Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito sea Señor Dios, Rey del universo, por la distancia y por la lejanía. Por esos momentos en los que me pongo lejos de mí mismo, porque la situación es abrumadora o es inconsolable, porque necesito estar lejos. Bendito seas también por los momentos en los que amo se ponen al otro lado y me dejo darles la oportunidad de estar ahí, de sentir desde allá, de pensar desde allá, de amar desde allá y de tener su propia perspectiva, y los miro y se vale mirarlos y se vale también extrañarlos. Bendito seas por las personas que no están y que han decidido poner distancia, y por sus opciones, por su libertad, y también por los regresos, que son una de las partes lindas de las distancias. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Olga: ¿qué inspira lo que compartes en el podcast? Sabes, aunque parece una pregunta personal, me parece chévere responderla, pero pensando en todos, pensando en que una de las convicciones que ha atravesado esta idea, este podcast, ha sido de alguna manera inspirar a otra gente a que cuente, a que hable, a que exprese, a que busque formas de manifestar lo que lleva adentro. Entonces, yo siento una enorme gratitud por muchas personas que dedicaron su vida a hacer cosas que a mí me inspiraron mucho. Y curiosamente, muchas de esas personas están muriendo en los últimos años, o están muy ancianas, muy mayores, ¿sí? Son personas muy mayores, están envejeciendo, y entonces siento que también hay una responsabilidad. Eso es parte de lo que yo, Beto Vargas, siento, y la razón por la que hago no solamente este podcast, sino muchas cosas que hago, ¿no? Entonces pienso en Carlo María Martini, pienso en Cortés, pienso en José María Castillo, pienso en Pagola, pienso en Guijarro, pienso en Rafael Aguirre, pienso en mucha gente, pienso en González Faust, pienso en mucha gente que se dio la tarea de pensarse su religión, en Hans King, pienso en mucha gente que tuvo la valentía, Gustavo Gutiérrez, en momentos mucho más difíciles que este. Este parece un momento difícil por toda la altanería y la bravuconería de las redes y de los fundamentalistas en redes, pero no es para nada una época difícil. A esta gente sí le tocó una época difícil. Y en ese momento atreverse a cantar a esos salmos de don Pedro Casaldáliga, esas caricaturas de Cortés, esas lecturas bíblicas de Martini, que me inspiran a vivir porque yo soy cristiano, y entonces buena parte de las inspiraciones vienen de ahí, ¿sí? Me siento como responsable con estas personas, ¿no? Con Vallés, que no los conozco. O sea, bueno, de pronto intercambié correos con 2 o 3 de los que les he mencionado. Pero siento eso, se atrevieron a hablar, se atrevieron a decir cosas, se atrevieron a compartir algo, y ese algo nos hizo bien a muchos. Yo espero que el acto de compartir, yo no sé si tenga demasiado valor todo lo que digo, pero yo espero que el acto de hacerlo implique una continuidad y un reflejo de tantas vidas entregadas. Y por eso yo creo que buena parte de la inspiración de la azotea es gente que hacía esto mejor, sin duda, en sus libros, en sus conferencias, en sus dibujos, en sus retiros, en sus maneras de compartir la fe y la vida leída desde la fe. Y si estos episodios, con todo lo que se prepara y se hace y toda la producción de Ana y todo, sirve para que otras personas, muchas personas o poquitas o lo que sea, se animen a decir: yo también tengo cosas que decir, yo también tengo una postura frente a la vida, yo también creo que de Dios puedo decir algo, y eso le resulta inspirador a otras personas, pues estamos siguiendo sin dejar caer la posta. A mí me parece que eso es muy bonito, a mí me parece que eso es hasta poético, y me resulta muy inspirador. Ya, eso es.
Eso nos inspira. Un saludo desde la azotea. Hace unos días mi buen amigo Fernando Merino inició un podcast de conversaciones que han sido muy chéveres y que las he disfrutado un montón y se llaman Doble Clic. Es un podcast que encuentran en las mismas plataformas en las que está La Azotea. Y desde aquí saludo a Fer, saludo a la gente que lo ha acompañado, director de Catholic Link, la hermana, el padre, Melanie y los que vengan. Me ha resultado muy inspirador. Ahí está un poco también para la pregunta anterior. Y me ha resultado muy lindo escuchar esas voces. Así que saludo a Doble Clic, el podcast, y por supuesto los invito a que lo busquen y lo escuchen, que está buenísimo. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.